Hablemos entonces de las técnicas que nos van a ayudar a modificar la conducta, pero cuando queremos potenciar o implementar un comportamiento en nuestros hijos, un comportamiento que no está. Queremos implementarlo o potenciarlo porque está medio flojo, entonces queremos darle más fuerza. Entonces vamos a partir de esto y estas son las técnicas que vamos a ir aprendiendo. En las unidades anteriores hemos aprendido lo que son los reforzadores. Hemos entendido que un reforzador va a ser aquel que va precisamente a reforzar o afianzar una conducta. Entonces, los reforzadores van a ser una técnica fundamental para poder mantener una conducta, potenciarla, darle fuerza a esa conducta positiva o a ese comportamiento positivo que está, va a ayudar pues a irlo reforzando. Y pues de alguna manera, si no está la conducta y queremos que esté, entonces el reforzador nos va a ayudar también para que esto se vaya dando. Entonces vamos a encontrar como dos vías, podemos decir así, o dos técnicas generales que nos van a servir para esto que queremos hacer, este objetivo. Entonces la primera, vamos a hablar de estos reforzadores, cómo utilizarlos, ¿verdad? Para que no de pronto nos jueguen en nuestra contra. Entonces vamos a hablar de los reforzadores y vamos a hablar de la otra técnica que se llama la economía de fichas, aunque una va ligada también a la otra. ¿Por qué los reforzadores se vuelven tan importantes para poder lograr la modificación de una conducta? Hay que entender que como seres humanos funcionamos así, es decir, nuestro aprendizaje está claro que si nosotros tenemos experiencias positivas y agradables, el aprendizaje se va a dar, ¿verdad? Y se va a generar con mucha potencia o con mucha fuerza, porque nos genera emociones agradables. Entonces, cuando nosotros recibimos un reforzador o un reforzamiento por parte de las personas que amamos o sabemos que nos aman, entonces es más posible, ¿verdad? O más factible que podamos modificar nuestra conducta, porque lo hacemos desde la emoción y desde el aprendizaje que se vuelve significativo. Entonces vamos a hablar de dos tipos de reforzadores. Vamos a tener aquellos reforzadores que son sociales y aquellos reforzadores que son materiales o de actividad. Es decir, muchas veces nos preocupa a nosotros que al reforzar a nuestros niños, estos se queden con la idea, ¿verdad?, de que si no reciben algo, entonces no van a actuar de alguna manera. Y aquí es donde tenemos que tener un poquito de claridad. Los reforzadores sociales van a ser aquellos reforzadores un poco más emocionales, por decir así. Estamos hablando de los gestos, de las palabras, pues de las caricias, del afecto, de aquello que se vuelve más social, es decir, en base a relaciones, ¿verdad? La relación que tenemos con nuestros niños. Entonces, por eso son reforzadores sociales. Y estos son uno de los más importantes. Y por otro lado, vamos a tener los reforzadores materiales o de actividad, que precisamente como su palabra lo indican, son aquellos premios, ¿verdad?, o regalos que podemos darle a nuestros niños que son tangibles, que se tocan. Hablamos de juguetes, hablamos de salidas, hablamos de actividades con ellos juntos, de aquello que les gusta, de tiempo incluso, ¿verdad? Tiempo para jugar, tiempo para hacer esto otro. Por eso decimos lo material como regalos y que no necesariamente tienen que ser grandes regalos, pues, o premios. Pueden ser cosas muy sencillas. Y aquellos que son de actividad, es decir, de que ellos puedan hacer alguna cosa, ¿verdad? Una salida con papá, con mamá, con el cuidador, ir a, qué sé yo, algo que les guste. Entonces, son los dos tipos de reforzadores que vamos a utilizar en este caso como técnica, ¿verdad? El refuerzo social o el reforzador social y el reforzador material o de actividad. Y aquí es donde nos surge la pregunta, ¿será que si yo le doy un reforzador material a mi hijo o mi hija, ¿verdad? O de actividad, entonces no se va a pegar a eso, ¿verdad? Y no va a ser de que después, cuando ya no le dé algo material, entonces deje de hacer la conducta o que después me va a estar exigiendo esto?
La respuesta es, hay que saberlo manejar, ¿verdad? Y para eso están los reforzadores sociales. Es decir, sabemos que un reforzador material o de actividad va a ser mucho más potente y va a ayudar mucho más, por decir así, o más rápido que un reforzador social. Sin embargo, estos pueden ir perfectamente de la mano, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo concreto. Imaginemos que nuestros hijos, bueno, nuestro hijo o hija, deja siempre las cosas tiradas en la mesa o en su escritorio cuando hace sus tareas. Entonces, nosotros lo que queremos es que nuestro hijo o nuestra hija aprenda el orden, ¿verdad? Y concretamente queremos que aprenda a guardar en su lugar cada uno de los instrumentos, pues, o lo que está utilizando para hacer sus tareas. Entonces, esta es la conducta. Nosotros la observamos, vemos que cada vez que hace sus tareas deja todo tirado y después no encuentra nada. Entonces, vamos y lo concretizamos, ¿verdad? Decimos, ok, lo que quiero es el orden, sí, pero ¿el orden en qué? Lo que quiero es el orden en pues su mesa de trabajo, ¿verdad? Que por lo general cuando él termine o ella termine de hacer su tarea, entonces que la mesa quede limpia, ¿verdad? Que los lápices queden en su lugar, que los cuadernos queden ordenados en el lugar que tienen y que la mesa quede limpia. Entonces eso es concretamente lo que queremos, ¿verdad? Que ellos aprendan este orden al momento de realizar su tarea de trabajo. Entonces vamoslo viendo y decimos, ¿qué pasa si mi hijo o mi hija no aprende esto? Bueno, cuando sea un adulto y le toque que trabajar, entonces seguramente en su oficina o en el lugar de trabajo siempre va a tener todo tirado. O de repente cuando tenga que hacer algo siempre va a mantener sus cosas desordenadas. Entonces esto no le va a ayudar en su futuro. Ok, tenemos claro que no es por nosotros, sino que es porque esto le va a ayudar a su futuro. Entonces la actividad, la conducta está clara, la conducta que queremos instaurar o potenciar. Entonces de acá venimos y vamos viendo el reforzador. Entonces si utilizamos la primera técnica, que son los refuerzos, entonces hablaríamos de identificar cuáles son los refuerzos positivos sociales que voy a darle y cuáles van a ser esos refuerzos positivos materiales o de actividad. ¿De dónde partimos? No voy a partir de lo que yo me imagino que a mi hijo o mi hija le gustaría recibir como premio, sino que para eso he observado primero y ahora identifico qué es lo que le gusta hacer. He notado, qué sé yo, que le gusta comer tal cosa. Entonces, ese puede ser para mí un reforzador material, ¿verdad? Voy a cocinarte o vamos a salir a comer tal cosa, dependiendo de las posibilidades que tengamos. No nos podemos amarrar a tener que salir y gastar un montón, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos teniendo ahí. O por ejemplo también podemos decir, yo vi que quería o le gustaría o de hace tiempo viene diciéndome que quiere tal cosa. Entonces lo vamos observando y vamos haciendo nuestra lista de los posibles reforzadores materiales o de actividad. Entonces para esto podríamos incluso preguntarle a él o ella qué es lo que le gustaría hacer, qué le gustaría hacer con su papá, ¿verdad? O qué le gustaría hacer con su mamá, o qué le gustaría hacer con la persona que lo cuida, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde le gustaría salir? ¿Qué es lo que le gustaría realmente hacer? Entonces, incluso indagar un poco cuáles podrían ser esos premios que le gustarían. Entonces tenemos nuestro repertorio, tenemos nuestra lista y la tenemos ahí, ¿verdad? Guardadita. Por el otro lado tenemos los reforzadores sociales. Voy a decirles esta palabra, voy a decirle esto, voy a hacerle este gesto, el abrazo, ¿verdad? Sé que le gusta que le haga tal caricia, entonces esto. Entonces tenemos los reforzadores, tenemos la conducta que queremos modificar y tenemos los reforzadores que queremos aplicar o que podemos aplicar. Entonces nos vamos ya a la acción, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que no se da la conducta, ha dejado la mesa tirada, ¿verdad? Ha dejado todo ahí tirado, entonces venimos y cuando lo vemos así, entonces le decimos, ven, te voy a enseñar, ¿verdad? A ordenar tu mesa de trabajo o tu lugar de trabajo. Entonces no le digo, mira cómo lo has dejado tirado, mira que esto, no. Evitamos eso y más bien le decimos, ven, te voy a enseñar a. Entonces, primero lo hago yo,
¿verdad? Le enseño, ¿verdad? Esto se pone aquí, esto podríamos guardarlo en este lado, o mira, incluso, ¿verdad? Te compré esta cajita para que pongas tal cosa, y así lo vamos haciendo. Entonces esperamos, ¿verdad? Cuando le toca nuevamente sacar todo y hacer sus tareas o todo lo que tiene que hacer, y vamos viendo su conducta. Si vemos que de pronto un poquito algo ordenó, entonces aplicamos el refuerzo social, ¿verdad? Y vamos diciendo, muy bien, lo hiciste súper bien, felicidades, que ya vamos mejorando, ¿verdad? O estás aprendiendo a ser ordenado, pero vamos dando esos abrazos, esas caricias, esas palabras, lo vamos haciendo en la medida que vamos viendo esos intentos por mejorar. Si vamos viendo que de pronto no arranca mucho, entonces aplicamos este reforzador material o de actividad. Entonces vamos y explicamos las reglas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Si después de una semana, ¿verdad? Tú has mantenido, pues de alguna manera tu mesa ordenada, entonces vamos a salir el fin de semana a hacer tal cosa. Sacamos uno de los reforzadores materiales que sabemos que le gustaría y lo aplicamos. Para esto nos puede servir, para ordenarnos en este sentido, nos puede servir la segunda técnica, que es la economía de fichas, se le llama. Es una especie de juego que podemos aplicar, ¿verdad? Pero que nos sirve para ser un poco más ordenados en esto de el aplicar los reforzadores. Entonces, ¿en qué consiste? Primero, vamos a hacer como una serie de pasos. El primer paso ya lo hemos visto, ¿no? Identificar cuáles son estos reforzadores que queremos aplicar e identificar también la conducta que queremos modificar. Ojo, que es una conducta, no queremos empezar a modificar todo lo que vemos que nuestros hijos hacen incorrectamente. Una sola conducta a la vez. Entonces, vamos, lo partimos y lo vemos. Entonces, se hace una especie de juego. ¿En qué sentido? Aquí entra la creatividad de cada uno de los papás, ¿no? De los cuidadores. Entonces, podemos generar fichas de papel, ¿verdad? Como monedas, en ese sentido, o sea, redondas, ¿no? Le podemos poner ahí y le ponemos cuánto equivale, ¿no? A cuántos puntos, ¿verdad? Equivale esta moneda, por decir así. Entonces, vamos dándole un valor a este reforzador material o de actividad. Imaginemos que lo que le vamos a comprar es unos audífonos. Pensemos que es un adolescente o una adolescente. Son unos audífonos que ha visto y que le han encantado. Entonces, ¿cuántos puntos le daríamos a estos audífonos? Pues le vamos a dar 10 puntos, ¿no? O el puntaje total. Este va a ser el premio total. Entonces, vamos poniéndolo ahí. Agregamos otro, casi que como una rifa, ¿no? Un premio de segundo lugar y aquí algo más sencillo, que quizás no nos va a implicar tanto un gasto material. Imaginemos que va a ser ver la película comiendo palomitas o comiendo algo, qué sé yo. Podría ser es una actividad, ya no es algo material, sino que es una actividad. Entonces, ¿cuántos puntos necesita para esto? Necesita 5 puntos. Para el premio mayor necesita 10, para este menor necesita 5 puntos, ¿verdad? Entonces, aparte tenemos los reforzadores sociales, que estos no nos implican mayor cosa y no van a necesitar puntos para obtenerlo, más que el intento. Entonces, tenemos el premio mayor, ¿verdad? El comprar, ¿verdad? Unos audífonos, y tenemos el segundo premio, que es ver una película juntos. Entonces, de ahí partimos. Y la economía de fichas va funcionando como si esto fuese casi que un negocio, por decirlo así, familiar. Entonces vamos poniendo nuestras reglas, el orden, y lo explicamos a nuestros hijos. Entonces cada día, por decir así, que él deje impecable o ella deje impecable su lugar de trabajo, entonces obtendrá 2 puntos. Le vamos a dar, ¿verdad? Una ficha, ¿verdad? O una moneda que equivale a 2 puntos. Se lo damos en el día. Si vemos que al final del día, después de hacer sus tareas, ha dejado limpio. Si ha hecho, pues, el intento, de alguna manera, entonces le podemos dar 1 punto, ¿verdad? Una ficha que vale 1 punto.
nosotros lo vamos estableciendo también. Entonces, por cada día de los 5 días a la semana, de lunes a viernes, por cada día él podrá o ella podrá obtener 2 puntos como total o 1 punto, ¿verdad?, como medio, o no obtener ningún punto en caso de que no ha ordenado su lugar de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando llega al final de la semana, él o ella va a tener sus fichas como si fuese a comprar algo, ¿verdad? Y podemos acordar, ya sea si es el sábado o el domingo, eso cada quien lo acorda, lo va adaptando de acuerdo a su trabajo y su ritmo y todo esto, pero vamos a poner un momento del día en el que vamos a hacer el canjeo, ¿verdad? Ok, vamos a ver cuánto tienes, ¿verdad? Cuántos puntos has acumulado. Entonces lo hacemos el canje. Entonces, como ya lo tenemos pues de alguna manera presupuestado y puesto, entonces podemos hacer el canje. Acá hay algo bien importante. Es necesario que los reforzadores sociales vayan siempre de la mano. Es decir, si nuestro hijo o nuestra hija durante el día no hizo nada, es decir, no dejó limpio, siempre dejó el mismo desorden, entonces básicamente no decimos nada, absolutamente nada, ni siquiera se lo recordamos. Si vemos que intentó algo y al menos los lapiceros o eso puso y un poco ahí medio el desorden, pero ya no como siempre, entonces damos siempre un reforzador social. Aunque no le demos el completo, ¿verdad?, del puntaje, pero siempre le vamos a dar un reforzador social. Si vemos que ha dejado su mesa limpia, le vamos a dar el punto total, ¿verdad?, los 2 puntos, y a la vez un reforzador social. El reforzador social no podemos dejarlo en ningún momento, solo si la conducta no se da, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente porque como nos preocupa, ¿verdad?, que se condicione a que siempre le estemos dando algo, entonces para eso funciona el reforzador social. Es decir, venimos y nosotros, si de repente no podemos ya dar un premio, por decir así, o algo material, entonces el reforzador social va a sustituir. ¿Qué es lo que vamos a ir ganando aquí? Primero, que nuestro hijo o nuestra hija vaya aprendiendo una conducta, pero que a la vez él mismo o ella misma aprenda a autorreforzarse. Es decir, cada vez que nosotros damos un reforzamiento social, lo hiciste muy bien, tú puedes, ¿verdad? Qué bien ordenas las cosas, te has vuelto muy ordenado. Cualquier reforzador, un abrazo, siempre con las palabras, ¿no?, o acompañando. Entonces ellos aprenden incluso a autorreforzarse. Así como cuando nosotros decimos nunca haces nada bien, esto no lo puedes hacer, siempre sos así, ellos aprenden a decírselo también. Así cuando nosotros decimos cosas positivas o refuerzos positivos sociales, ellos también aprenden a hacerlo. Luego pues adoptan la conducta y esta conducta se va a ir manteniendo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje ha sido agradable y significativo. Es decir, no tengamos miedo a que se queden anclados a recibir algo. Todo dependerá de cómo nosotros lo hagamos sentir. Si nosotros hacemos sentir esta experiencia como una experiencia agradable, entonces ellos van a aprenderla así. Ya no por el premio que van a recibir, al principio lo será, pero después ya no lo será de esa manera, sino porque se ha vuelto una experiencia agradable y han logrado asociar el aprendizaje de, ¿verdad?, del orden con realmente lo que van haciendo, pues con algo agradable, con una emoción agradable. Entonces así es como va funcionando. Ahora, con la economía de fichas es importante que nosotros pongamos un plazo. Es decir, esto no va a ser siempre, sino que vamos a poner un plazo de cuánto tiempo va a durar esto. Cuando ya vemos que la conducta está implementada o se ha potenciado y ya se volvió ordenada, entonces sacamos, ¿verdad?, de nuestra observación o de nuestro registro la siguiente conducta que queremos modificar y volvemos al siguiente paso. Al principio podemos ir dando como escalonado, por decir así, la dificultad de las cosas. Luego vamos dándole un poco más grande el puntaje. Por ejemplo, quizás esto que le compré necesitaba 10 puntos, pero más adelante puedo exigirle hasta 50 puntos por esto. Entonces vamos ordenándolo.
Son las dos técnicas que podemos utilizar, ¿verdad?, para poder implementar una conducta. Todo depende del amor con que lo hagan, de la creatividad también con que lo hagan y de cómo se lo vayan transmitiendo a los niños. Si lo hacemos medio porque no nos queda tiempo, porque no tenemos mucha motivación, porque al menos, entonces así van a ser nuestros resultados. Pero si nos ponemos con todo el empeño, podemos poner hasta una tiendita ahí en la esquina de nuestra casa, ¿verdad? Recordando cuáles son los premios, ¿verdad? Teniendo un cartel ahí en grande. Pues cada quien con su creatividad, y como les digo, si queremos modificar la conducta de nuestros niños, también tenemos que ir modificando nuestra conducta también, y sobre todo también esa motivación que tenemos para para ser papás que vayan orientando y conectando con nuestros niños.